Buena gente, vamos con el nivel medio del proyecto Piensa por ti mismo, ¿sí? Con el método que es la ley del 3 progresivo, ¿sí? El progreso de 3 en 3. El desafío, conócete a ti mismo y a los otros, y el que lo da soy yo, Alejo Visidunais. Bien, en el nivel básico hablé de 3 preguntas básicas: el quién, la forma, el hecho y qué es lo que se me oculta. A cada una de estas preguntas le agregamos 3 preguntas más, ¿sí? Por eso es progresivo en 3. Y el nivel experto, a cada una de esas 3 preguntas se le agregan 3 preguntas más. Bien, al quién se le agrega 3 preguntas más, que es el qué, el para qué y el por qué. A la pregunta 2, ¿cuál es la forma del hecho? Se le agrega el cómo, el cuándo y el dónde. A la pregunta número 3, que es qué es lo que se me oculta, el qué generalmente es el hecho, cuáles son las relaciones vinculantes, encontrar lo similar en lo diferente y lo diferente en lo similar, y cuáles son las respuestas más congruentes que verifican los hechos. La respuesta que encontramos en este método, cuál es la que verifica con más peso estos hechos. Y le agregamos, como en el caso anterior, la cuarta, que está como por fuera pero es parte, que es la razón, el objetivo del método es cuál es la opción definitiva que debo escoger. ¿Para qué hago todo esto? Porque necesito tomar una decisión. Bien. Ahora, lo que acabo de decirte está escrito en comentario, más la referencia que te voy a dar. Bien. El quién es identifica al beneficiario. ¿Quién es el que más se beneficia? En el caso que muchos se beneficien. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El que hace algo, ya sea animal, insecto, lo que sea, nosotros, siempre porque tenemos que obtener un beneficio, si no, no lo hacemos. ¿Sí? No te gusta, pero es así. El que identifica el hecho específico que genera el conflicto. Porque hay muchos hechos, pero hay uno que es el que genera el conflicto. ¿Sí? En un asesinato, por ejemplo, el hecho de la muerte del asesinado. Pero hay muchos hechos posteriores y anteriores que no son relevantes. Porque el que genera el conflicto es la muerte, o la rotura, o algo más. Entonces, dentro de todos los hechos, de la cadena de hechos, tenemos que identificar cuál es el que genera el conflicto. El para qué. ¿Sí? ¿Quién hace algo? O sea, ¿para qué hace el quién algo? Siempre es para solicitar tu obediencia. Siempre para pedirte que tú hagas algo. ¿Sí? El para qué, cuando vos veas un para qué o la respuesta del para qué, siempre se te está pidiendo, siempre, se te está pidiendo que vos obedezcas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo vas a obedecer? Es el por qué. El por qué siempre es la justificación que busca convencerte para que tú cambies tu percepción de los hechos, ¿sí? Para que aceptes algo que esté incluido en el para qué. Es decir, te mete una idea, un pensamiento, una forma de sentir. Hay que ganar la guerra para que seamos libres. O porque estamos siendo esclavizados. ¿Sí? Entonces siempre hay alguien que hace algo, que es lo más importante. Luego hay un para qué, lo que lo motiva al hombre es dónde está el beneficio, el hecho. ¿Sí? El hecho te lleva al camino del beneficio. Vos tenés que hacer algo para que luego ese algo genere un beneficio. Vos plantás para que después salga la plantita y te beneficie de la plantita. Entonces, hay un quién, hay un qué, que es el hecho, después el para qué. ¿Para qué haces algo? ¿Para qué plantas la plantita? Porque querés el beneficio, que es tu motivación. Y el por qué, la justificación, no, porque yo soy pobre, porque yo esto, porque yo esto otro, siempre es para engañarte. Si yo estoy para hacer algo que a vos no te gusta, te tengo que convencer
Yo uso el por qué para que vos aceptes, ¿sí? Y la orden es que vos me ayudes o que no hagas nada en contra mío para que yo pueda hacer el qué, que es el hecho, que luego me lleva al quién, o sea, al beneficio mío. Yo estoy en la gloria. ¿Cuál es la forma del hecho? La forma del hecho reconstruye los sucesos, ¿sí? Las escenas, la cronología de los hechos identifica el territorio. El cómo, cuándo, dónde, obvio. Pero el territorio es lo más importante. El observador tiene algo que mirar, ¿sí? Vos no podés tomar una decisión sin antes ver el territorio. Te doy un ejemplo. Yo me saco una célula de acá, la pongo en el microscopio. La célula está sola, ya no se comunica con las otras células. Entonces su comportamiento no va a ser idéntico al que estaría acá adentro. ¿Se entiende? Es como que a tu hijo, ¿sí? Que se porta mal, lo llevas a la escuela y ahí como tiene miedo, está fuera de su ambiente, fuera de la protección, se porta bien. Entonces el territorio es algo de lo más importante para nosotros. ¿Sí? Aparte del quién, ¿sí? Del beneficio que se nos oculta, que va ligado al quién, por aparte del quién está el territorio. Y es importante la escena, la situación que estamos viviendo. Bien, la forma del hecho, definimos el territorio, la cronología y cómo se sucedieron los hechos. A la que le agregamos las tres preguntas. El dónde. Describe el lugar donde se produce el hecho. El hecho que genera el conflicto, no todos los hechos a lo largo de la vida. ¿Cuál es el hecho que genera el conflicto? Y dónde. Lo más importante es dónde, que está relacionado con el territorio, el escenario, en la escuela, en dónde es el territorio. El cuándo, cronológicamente hablando de tiempo, el tiempo es movimiento. Si algo está quieto es como que está muerto, como que no tiene tiempo. ¿Sí? El tiempo es movimiento. El cuándo, ¿sí? Define la cronología precisa del hecho cuando inicia y cuando finaliza él o cada hecho específico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se produce un hecho en qué momento? ¿En qué lugar? Bueno, ¿en qué momento? ¿A qué hora? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cuánto dura el hecho? ¿5 minutos, un segundo, una milésima? Entonces definí el hecho conflictivo, cuándo inicia, cuánto tiempo se genera, se produce y cuándo finaliza ese hecho. Cuando empieza el otro hecho, finaliza este hecho. Y el cómo, que está relacionado con la forma. Obviamente el territorio, si es plano, tiene montañas, si es mar, ¿sí? Descubre la cadena de hecho en su secuencia específica. ¿Qué fue primero? Para así hacerle las pericias apropiadas al hecho en conflicto. Pues muchas veces tengo que saber qué pasó antes o qué va a pasar después. ¿Sí? Si yo hago algo por un beneficio, genero un hecho que es conflictivo, obviamente a posteriori yo supuestamente tendré que ganar ese beneficio. Entonces, los hechos anteriores, que yo no tengo el beneficio, el hecho que me genera el beneficio y a posteriori cuando yo poseo el beneficio. Eh, y cada hecho posee su forma. ¿Sí? Rápido, lento, a escondidas. Hay muchos hechos que se producen que vos no lo ves. Pero por su efecto, por lo que generan, sos capaz de darte cuenta, aunque jamás lo veas al hecho. Por ejemplo, vos no ves el hecho de la frecuencia que llega a tu teléfono, pero los efectos son que ves lo que estás viendo. ¿Sí? Entonces, vos muchas veces no puedes definir el hecho, pero sí sus efectos, que van de la mano del hecho. El hecho genera siempre, 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 siempre un efecto, nos guste o no nos guste. Por eso tenemos que hacernos responsables de cada una de nuestras acciones y exigir que el otro se haga responsable de sus acciones también. Bien, dado la pregunta 3, que es la respuesta más importante, que es lo que se nos oculta, tenemos que entender que esta pregunta está basada básicamente, aunque puede tomar otra arista, básicamente es que identifica el beneficio que se desea poseer. Poseer es que es mío, que lo tengo yo en mi poder. ¿Sí? No hablamos de posesión demoníaca, no te confundas. El poseer es tener algo en mi poder.
Entonces, el beneficio yo no lo tengo, no lo conozco. Si lo conozco, ya lo tengo. Yo hago un hecho para que a posterior venga el beneficio, o hago un hecho para que se me vaya ese beneficio, si algo que me molesta, que no me beneficia, porque también yo quiero matar a aquel porque aquel me puede denunciar, entonces lo mato. ¿Se entiende? Eso es lo que hacen todas las mafias. Bien, en fin. Entonces, hay beneficios que a veces para nosotros son beneficios, pero no para el otro. Entonces hay que pensar como piensa el otro, para darse cuenta. Bien, identificamos el beneficio que se desea poseer, pero por el quién. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las relaciones vinculantes? Vinculo, nexo, quién me une con la situación. Entonces pone a la vista la relación entre el beneficio, ¿sí? El beneficio que se desea poseer con el beneficiario, con el quién, que genera los hechos, la forma del hecho. Es dibujar un mapa de los tesoros, de los supuestos posibles tesoros, o hacer un mapa y empezar a hacer cuáles son las relaciones de los hechos, el tiempo y demás. Esto para señalar los vínculos posibles y los cuales no, y verificarlos a posteriores. Si hacemos un mapa, ponemos todos los beneficios, cuál sí, cuál no. Es como en las películas cuando vemos que tienen varias, en un mapa, tienen varias fotos con clavijita y van haciendo tirando hilo. Eso es. Bien, la pregunta 3.2, o sea, la segunda pregunta del punto 3, es encontrar lo similar en lo diferente y lo diferente en lo similar. Bien, ¿estas manos son iguales? No, son similares. Diferente porque una izquierda, la otra es derecha, una tiene un color de anillo, la otra la otra. Es más, la forma, la huella digital, las arrugas, todos son diferentes. Están dadas por el uso las arrugas. ¿Sí? Como esta es la más hábil, tiene más arrugas de un lado y menos del otro por el uso. ¿Sí? Y esta es la menos hábil, pero pasa lo mismo, pero este es para el agarre y esta para la precisión. Bien, entonces tenemos que darnos cuenta que entre lo que parece igual son similares, pero no son iguales. ¿Sí? Pero hay muchas similitudes. Las dos son mías, ¿sí? Es lo similar. Una derecha y otra izquierda, que es lo contrario, que no es similar, pero son la misma. Son 5 dedos, la misma palma, las mismas prácticamente dimensiones. ¿Se entiende? En cambio, esta es mi mano, esta es tu mano. Son similares, pero son distintas, por cuanto esta es tuya, puede ser más grande, más chica, de otro color de piel, en fin. Entonces, encontrar esa diferencia entre lo similar y lo diferente es importantísimo. Con eso vos sacás muchas conclusiones. Bien, esto es observar, examinar, o sea, con lupa, y comparar una cosa con la otra. Si se genera un hecho allá, ¿por qué sí o por qué no se puede generar allá? No, bueno, allá está en la selva y acá el desierto. Entonces, ciertos hechos no se pueden manifestar de igual forma. Entonces, entender que hay cosas que son similares o cosas opuestas, dentro de lo opuesto hay cosas similares. Vos sos negro, yo soy barbudo, el otro es verde, el otro amarillo, pero somos humanos, básicamente lo similar, pero somos completamente distintos. ¿Se entiende? Bien. Las 3.3, ¿cuáles son las respuestas más congruentes que verifican los hechos? Porque tenemos que hacer una prueba, ¿sí? De resultado, es decir, de todas las respuestas que vamos teniendo a través de toda la pregunta, ¿cuáles son coherentes y cuáles no? ¿Cuáles verifica, cuáles no? ¿Cuál es una suposición? Yo supongo que ha pasado algo, pero hay que verificarlo. Entonces, es poner a pruebas a cada una de las respuestas obtenidas, que ya vamos concluyendo, y verificar su coincidencia en forma congruente, congruente en la que tiene mayor peso. ¿Sí? Si hay alguna que no, el arma blanca es esta, ¿sí? Pero no es un machete, es un arma chica por el tamaño de la herida. Un machete no podría ser jamás. Entonces descartamos la que tiene menor peso y nos vamos quedando con la que tiene mayor peso. Y tiene que estar relacionada con el beneficio. Básicamente, en primera medida, con el beneficio. Con los hechos y con el beneficiario. ¿Sí? Bien.
La cuarta pregunta, que es como que queda fuera del método del 3, de 3 más 3 más 3 más 3. Pero una vez que llegamos a la conclusión, solo nos queda, ¿sí?, analizar la información. ¿Y para qué? Para tomar una... Porque lo hacemos para algo. Entonces, ¿cuál es mi opción definitiva a escoger? La opción es, vos podés elegir entre sí, no, no sé, cualquier cosa. No es que vos podés elegir entre A y B, o partido blanco, partido rojo. No. La opción es la que vos elijas. Si sí, si no, si más tarde, es una opción. Definitivo, o sea que no hay otra, ¿sí?, a escoger. Uno escoge entre el rojo, el azul, el amarillo, el verde, ¿sí? O ninguno. Porque muchas veces te dicen, vos tenés que elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul. Y si no quiero ninguna, quiero una blanca. A eso se refiere. Por eso está escrita así la frase. Bueno, es esta respuesta, que ya es individual, particular, y si sos jefe, sos líder también, porque tenés que pensar por los otros. Es elegir tu propio camino a seguir, proyectándolo, o sea, imaginándolo a futuro, como si se estuviera manifestando, para ver las consecuencias. ¿Qué podría pasar? Tener que ir inventando ese camino nuevo para ver si va a estar de acuerdo con lo que vos querés, con el beneficio que querés obtener o no. ¿Sí? Experimentándolo y verificándolo con la obtención de mi beneficio. Es decir, si yo lo imagino, que todo está perfecto, ¿sí?, lo voy transitando, lo voy viviendo. A medida que lo voy viviendo, sigo proyectando a futuro a ver si voy a llegar a obtener el beneficio. Porque puede pasar ciertas cosas que te digan que no, que es una mala elección, y siempre, siempre, siempre podés volver, deshacer lo hecho en la medida de lo posible, es decir, reparar todas aquellas cosas que he hecho, o dejar de hacer lo que estaba haciendo, o cambiar de elección, escoger otro camino, porque este ya por la experiencia, no en la imaginación, en la experiencia te das cuenta que no es. Entonces estás obligado a volver a algún punto inicial y tomar otro camino. Y lo más importante es que no le hagas daño a nadie cuando hagas este camino. Nunca, nunca le tienen que hacer daño a alguien, porque si no hay consecuencia. Debería de haber consecuencia. Nosotros deberemos exigirle consecuencia a todos aquellos que nos hacen daño. Como ley. Bien. Y una vez que estamos completamente en coincidencia, ¿sí?, con mi pensar, mi sentir, y teniendo ya resueltas todas mis dudas, y sabiendo completamente que en todo momento puedo deshacer mi elección, ¿sí?, es hacerme plenamente responsable de mis acciones y elecciones, sabiendo también decir no a otras elecciones, ¿sí? Así está escrito en mi registro soberano Vice. Bien, en los siguientes videos voy a ir haciendo explicaciones, voy a dar el nivel experto y continuamos. Nos vemos.